¿Cómo prosperar en el Señor? ¿Cómo prosperar en el Señor? Es el tema pendiente o la segunda parte que vamos a continuación a compartir juntos. Dios bendiga a todos los que están presentes en este hermoso culto. Dios bendiga a todos los que lo sintonizan a través de las redes sociales. Espero que sea de bendición para cada uno que recibe este mensaje y que abra su corazón, su mente, su entendimiento para que se dé cuenta cómo podemos progresar en el Señor. No le voy a hablar de dinero, le voy a hablar del progreso espiritual. ¿Cómo podemos nosotros progresar en el Señor? Busquemos el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Ese es el versículo que tenemos como base para la segunda parte de este mensaje. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús, y para la gloria de nuestro Dios, lo leemos. Y dice la palabra en el nombre poderoso de Jesús y para la gloria de Dios, como está escrita. Los ponemos de pie los que todavía están sentaditos en honor a nuestro Dios. Y dice así: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Puede tomar su asiento glorificando a Dios. Capítulo 6 de Mateo, versículo 33. Cuando vemos en esta porción de la escritura, hemos analizado, hemos visto que en diferentes partes o en diferentes congregaciones, el hombre muchas veces ha venido a agarrar las cosas del progreso en el Señor, y tanto que han llegado a veces hasta decirnos a nosotros, ¿verdad?, de que no hay negocio mejor que serse pastor o serse evangelista o serse, hermanos, líder de una iglesia para prosperar. Pero cuando esos pensamientos vienen, ellos están hablando del progreso monetario. Pero aquí yo no le voy a hablar del progreso monetario. Aquí no le voy a hablar yo de los dólares, de los quetzales, de las lempiras. No le voy a hablar del euro, no le voy a hablar de ninguna moneda en todo el mundo, sino le voy a hablar del progreso espiritual que el hombre que ha creído en Cristo tiene que tener cada día, desde el momento en que nace, desde el momento en que recibe a Cristo en su corazón. Tenemos que ir creciendo en el Espíritu. Tenemos que ir recibiendo la palabra, y esta que lo vaya haciendo crecer, para que Dios, hermano, en aquel día pueda tener el privilegio usted de que Dios le llame y le diga: venid benditos de mi Padre. Y que dice la palabra claramente que en aquel día que los enfrentemos a esto, el Señor va a empezar a llamar nombre por nombre, y allí va a estar anotado usted si hizo la voluntad del Señor. Cuando Él diga el nombre suyo y usted le diga: aquí estoy, lo va a calificar, porque dice la palabra claramente que hay un libro en el cual el Señor está anotando todo lo que usted hace, lo bueno y lo malo está siendo escrito en ese libro, y en ese día se va a abrir ese libro de la vida, y entonces lo va a llamar, y cuando se presente usted frente a Él, entonces le va a decir: en lo poquito me serviste, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, y entonces se va a sentir orgulloso usted de haber progresado en el Espíritu de Dios, de haber llevado la palabra del Señor como la palabra lo dice. Amén. Bien, cuando hablamos del progreso en el Señor, no le estoy hablando de monedas, como le repito, sino veamos lo que la Escritura dice. En este versículo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primero busque a Dios. ¿Quiere usted ser prosperado en el Evangelio? Primero busque a Dios. Las demás cosas el Señor se las va a poner, el Señor se las va a dar. Dice: los pajarillos que no trabajan ni hilan, de ellos el Señor tiene misericordia. ¿Cuánto más usted, querido hermano, que tiene en usted un sello sobre su vida, que es, dice la palabra, es hijo
hijo de Dios. Oiga, hermano, si usted es hijo de Dios y Dios es el dueño del universo, Dios es el dueño de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay en el universo, usted es su hijo, usted es un heredero de esa palabra que está escrita, porque es hijo del Rey de Gloria. Amén. Así que la palabra no se vuelve vacía. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, ¿verdad? Ahora voy a comenzar a hablar de lo que, cómo puede progresar y qué es lo que se le va a presentar en el camino, para que Dios lo pueda bendecir a usted y no se salga de ese camino. Búsquese el libro de, allí mismo en el Mateo, en el capítulo 18 de Mateo, en el versículo 3. Allí hay una porción. Quiero leérselo en una Biblia actualizada. Lo va a sentir diferente con las letras que tiene la suya, pero le estoy hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo que el progreso que puede tener el hombre en Cristo Jesús. Sabemos que Dios es el único, y dice en este versículo, capítulo 18, versículo 3. Pedimos disculpas por el apagón, ¿verdad? A todos los que los ven y los que nos van a ver, pero dice este versículo 18, en Mateo 18, versículo 3. Solo oiga lo que dice la Biblia ya actualizada. Amén. Dice: les dijo, 18, versículo 3. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de Dios. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños se confía en mí, caiga en pecado, sería mejor que ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Ahí va a estar diferente, ¿verdad? Pero es lo mismo. Aquí lo habla bien declarado. Quiero, hermanos, que compartamos esta porción. Cuando el apóstol habla de esta situación, oiga bien lo que él quiere. Algo de lo que dice claramente: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados. Les digo la verdad. O sea, la palabra del Señor es la verdad. Si nosotros no practicamos la verdad, difícilmente podemos ser prosperados en el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no puede caminar de acuerdo a las cosas terrenales, sino de acuerdo a lo que es la palabra del Señor. Viendo que el Señor los ha dejado, los ha puesto un ejemplo, los ha mandado una verdad. ¿Y quién es esa verdad? Es Cristo Jesús. Cuando se presentó en la tierra, Él vino a darlos ejemplos, Él vino a mostrarlos el camino. Por eso dice Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando la palabra dice esto, es porque Él vino a darnos el ejemplo. Ahora lo dice: a menos que si alguno no se aparta del pecado y se haga como un niño, no puede entrar al reino de Dios. Oiga esto, cuando dice en esta parte bien declarado,
de la humildad. Dice que se humille hasta lo sumo. ¿Qué es lo que Dios hizo para darnos este ejemplo? Y que tenemos que agarrarlo nosotros como sus hijos, como seguidores de Cristo Jesús. La palabra dice que el Señor en cierta ocasión, cuando caminó Él sobre el camino, sobre el pueblo, sobre los terrenos del pueblo de Israel, dice que los discípulos le seguían y las multitudes le seguían. Tanto, hermanos, oiga bien de la humillación que está hablando, de volverse como un niño. Dice la escritura que un día él agarró una toalla, se ciñó la toalla y dice que agarró un guacal con agua. Y dice que postrados ahí, sentados los discípulos, viene él a agarrar esa agua y esa toalla, viene a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando la palabra dice en hebreo que él se humilló, dice hasta lo sumo. Cuando dice que él se humilló hasta lo sumo, cuando la palabra dice que Jesús era el Rey de Gloria, cuando la palabra dice que Jesús vino a la tierra para ser servido porque era el Todopoderoso, era el Dios de los cielos que había descendido como carne a la tierra, y teníamos que nosotros como hombres servirle a Él. Pero sin embargo la Escritura dice todo lo contrario, que Él no vino para que nosotros le sirviéramos, sino Él vino para servirnos a nosotros primero. ¿Cómo nos sirvió? Dando a conocer que había que humillarse delante de los hombres, no siendo digno él de que él se humillara ante los hombres. Vea esto. Cuando vemos por la palabra, dice que empieza a lavarle los pies a sus discípulos. ¿Cómo podemos progresar nosotros espiritualmente? Oiga bien de lo que estamos tratando en este mensaje. ¿Cómo podemos progresar nosotros en el Señor? No es los dólares. El progreso de que el hombre le ha llamado, que todo cristiano tiene que ser prosperado, tiene que ser progresado. Se han metido en lo que es el dinero. Le digo, hermano, el día que el hombre se muera, el dinero, los terrenos, las casas, los carros, todos se van a quedar en la tierra, porque como usted nació desnudo, así desnudo también va a ir a la tierra. Así como el Señor de un terroncito de tierra lo hizo a usted, también usted va a volver a la tierra, y no se puede llevar nada de lo que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque todo es del Señor. Usted solamente, el Señor le dio el soplo de vida para que viviera en esta tierra por un tiempo. Así dice la Escritura. En el tiempo antiguo, oiga bien, el hombre vivía hasta 900 años. Pero luego, por la maldad, por el pecado, se le acortó hasta 120 años. Luego, hermano, por seguir aumentándose el pecado, hoy es, hermano, 70 años, lo más robusto dice 80 años. ¿Por qué? Porque el pecado ha venido avanzando. Le decía yo en un mensaje anterior que el pecado es un cáncer que cada día va avanzando. Pero la gloria sea para el Señor, que todos los que estamos aquí, los que oyen esta palabra, ya hemos sido limpios de ese cáncer. El Señor lo cortó, como lo cortó, hermano, muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Él se fue coronado con una corona de espinas para perdonar su pecado, para limpiarme a mí y poder ser libres de ese cáncer que un día teníamos. ¿Cómo podemos prosperar en el Señor? Busque primeramente el reino de Dios. Busque primeramente a Cristo Jesús, porque Él es el único que le va a poder ayudar. Cuando vemos en esta parte dice, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino. Así que si él se vuelva también humilde como este pequeño, el más importante será en los cielos. Ahí está la prosperidad. ¿Quiere ser prosperado usted en el Señor? Humíllese como un niño. Hermano, si tú estás pensando y estás creyendo que porque ahí te está diciendo el pastor la palabra, y tú te llenas de ego y dices, no, es que yo nunca me he dejado de nadie,
y menos porque soy cristiano. Quiero decirte que estás equivocado, estás caminando en un camino equivocado, porque la prosperidad que vas a tener, Dios te va a bendecir si tú te humillas, si tú te haces como un niño. Y la muestra, ¿cuál es? Vaya, usted castigue a un niño de los que están ahí, regáñelo. Mire, hermano, ese niño, si yo lo regaño en este momento, él se va a molestar y se va a apartar, se va a ir ahí. Pero si dentro de un par de minutos yo vengo a regalarle un dulce, ese niño me va a hablar, ese niño va a estar contento conmigo. Pero si yo le ofendo a usted y lo desecho de aquí de la iglesia, se va a ir de la iglesia de enemigo mío y no me va a volver a hablar. ¿Por qué? Porque todavía hay un ego en el hombre, que todavía está obrando el viejo hombre en nuestra vida. Pero serse como un niño no es nada fácil. Ese es el problema. Por eso dice esta palabra: les digo la verdad, pero si no se humillan como un niño, no pueden entrar en el reino de los cielos. Pero dice la misma palabra: pero si ustedes se bajan, si ustedes se hacen humildes como un niño, dice, serán los más importantes en el reino de los cielos. Ahí está, hermano, el progreso espiritual. Ahí está cómo puedes progresar en el Señor. No es por los dólares. Hermano, en esta tierra, el hombre cómo progresa, siendo alcalde, ¿verdad? Siendo gobernador, siendo diputado, ser presidente. Ahí, hermano, el hombre va escalando y dicen: vaya, ¿quién era don Fulano? Que este hombre estaba antes, ¿verdad?, allí arando las tierras para hacer milpa, y miren cómo fue progresando, y ya le dieron de alcalde en Santa Ana, ya está de gobernador en San Diego, California, ya está de gobernador allá en Oklahoma. Hermano, ya recibió un puesto, hermano, empezó a crecer. ¿Cómo ha progresado este? Hermano, ese no es ningún progreso. El progreso que el hombre tiene que tener es que tenga a Cristo Jesús en su corazón, porque cada día va escalando y va a llegar al reino de los cielos, donde un día va a ser galardonado por medio de esa palabra. Ese es el progreso que el hombre tiene que anhelar en la tierra. Hermano, el progreso de moneda. Y para un cristiano, yo le digo, hermano, que me estás viendo, si alguno te ha predicado y te ha dicho que un cristiano tiene que ser prosperado y te está hablando de dinero, te digo, vas equivocado. Tienes que ver qué es el ser progresado en el Señor, porque desde el momento en que creíste en Cristo Jesús, ya tienes que progresar, pero en lo espiritual, no en lo material. Por eso dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, los frijolitos, las habichuelas, esas vendrán por añadidura, los ayotes, ¿verdad?, las calabazas, los pepinitos. Ahí todo lo que tú cosechas, todo lo que ves en el Super Selecto, todo lo que ves allá en el Kmart, todo lo que ves en el Ciber, todo lo puedes obtener. ¿Por qué? Porque eso es de nuestro Padre Celestial y tú eres hijo de Él. Tú puedes obtenerlo aunque no trabajes, pero tú tienes que progresar espiritualmente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quieres tú ser prosperado? Métete con Dios. Trabaja en la empresa del Señor. No hay mejor patrón que Cristo. No hay ningún hombre que pague mejor en la tierra que Cristo Jesús. ¿Quieres comprobarlo? Pregúntale a Feliciano Hernández. Sí, yo le dije en un mensaje anterior: 5 años estando en los Estados Unidos. ¿Con qué idea se va el hombre para los Estados Unidos? Casi todos, casi la mayoría, para prosperar económicamente. Yo me fui a estar 5 años y cuando me vine con $600. Apenas pude comprarle a mis hijos acá un carrito, una chatarrita de año 83, un carrito viejo. Pero en cuanto yo comencé a trabajar para el Señor, en 2 años yo tenía, y mis hermanos aquí son testigos, teníamos 2 microbuses. Y oiga, no porque la congregación me diga: mire, hermano, aquí está el dinero. No, Dios pone la bendición, Dios abre puertas. Dice la palabra que donde tú tocas, el Señor te abre y te da la bendición. Y cuando tú estás ahí, hermano, buscando la gloria de Dios, Dios te va a exaltar, Dios te va a dar la bendición.
No, hermano, por los dólares. Esto es, hermano, lo de la comida. Eso es a diario que el Señor tiene misericordia de nosotros, ¿verdad? Así que no vaya a... le dije en la primera parte de este mensaje de que no estemos pensando en qué vamos a hacer mañana. No, hermano, el mañana no es de nosotros. El mañana, Dios sabe si tú vas a estar parado. Por eso, el ahora es tuyo. Dice la palabra que leímos aquel día, cada día tiene su propio afán, ¿verdad? Y tú no alcanzas ni a solucionar los problemas que tienes hoy. Yo tengo un problema ahorita. Ahí tengo a mi nieta que toda la noche con fiebre. Hoy estuve toda la mañana en la clínica. Hermano, no se le encuentra nada. Yo sé que con esa oración que se hizo, yo sé que Dios ya la sanó. Y esta noche la fiebre no va a volver a ese cuerpo. Por eso, hermano, tenemos que confiar en que Dios es el que toca. Dios es el que lleva. Ahí tengo mi propia afán para este día. ¿Para qué voy a pensar en mañana? El mañana Dios sabe. Lo que tengo que hacer es darle gloria y alabanza. Hermano, el hecho que yo sea predicador, el hecho que yo sea pastor, el hecho de que cuando yo ponga la mano sanen los enfermos, no quiere decir que mi hija o mi nieta por eso no se va a enfermar. No, somos carne. Y muchas veces por ahí llega el enemigo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si esto aguanta. No, hermano, aquí puede venir lo que quiera venir, pero vamos a seguir alabando el nombre del Señor y le vamos a seguir dando gloria. No le doy glorias al Señor porque la tenga enferma, pero Él se merece la gloria. Dice la palabra, dale gracias a Dios por todo lo que pase y así vamos a ser prosperados. Bendito sea su santo nombre. Quiero compartir con usted otra porción de la Escritura y es en el libro de Lucas. Allí hay otra porción también que habla de esto y es muy bueno. Lucas capítulo 13, en el versículo 22 y 24. Dice así: pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procuran entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empezaréis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir delante de ti: hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham y Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Lucas 13, 22. De ahí para adelante. Ahora, analice esto. ¿No cree, hermano, que es necesario que hoy, es necesario que en este momento tú comiences a ser prosperado en la obra del Señor? Cuando la palabra dice en esta porción que el Señor está hablando de pasar y de llegar a la puerta angosta. En la puerta angosta, hermano, póngame atención. La puerta angosta es bastante difícil poder entrar por ella. Y dice de hecho esta palabra: muchos van a procurar entrar, pero no van a poder. Hay una porción también que dice la Escritura: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. La palabra dice aquí: Señor,
pocos los que se salvan, sí. ¿Por qué? Porque muchos hombres han confundido y creen que el prosperar es ganar dinero, el prosperar es comprar más casa, el prosperar es comprar más finca, el prosperar es comprar más ganado, el prosperar es abrir otra cuenta en el banco. Hermano, déjame decirte, no es ese el prosperar en esta tierra. El prosperar es que recibas a Cristo en tu corazón y que puedas caminar de acuerdo a esa palabra y que podamos llegar en aquel día ante el reino de los cielos y poder estar delante de su presencia. ¿Por qué? Porque dice el Señor que vendrá el momento en que el Señor de la casa cerrará la puerta y tú vas a estar tocando. Señor, aquí estoy. Pero cerrada la puerta, dice, tu Señor cerrará y no abrirá. Dice la palabra que donde el Señor cierra, nadie abre. Pero donde el Señor abre, nadie cierra. Hermano, ahorita la puerta está abierta. Amigo que me oye, la puerta está abierta. Venga a Cristo, recíbelo en tu corazón y Él te dará salvación eterna. Pero tienes que prosperar, tienes que atesorar esta palabra para que llegues a ese reino. Vean lo que dice. Dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Cuando la palabra dice que son pocos los que se salvan, primero Dios, que los que estamos aquí entremos todos. Yo voy a hacer mi parte como pastor. Yo voy a hacer mi trabajo de inyectarle la palabra, de hacerle ver a ustedes. Si usted se tuerce en su camino, si usted no pone en práctica lo que oye aquí, no va a ser mi problema, ¿verdad? Porque no quiero que el día en que suene la trompeta vaya a venir el poco gente por ahí a garrotearme a mí y diga, por su culpa no lo fuimos. La palabra dice, hermano, y hay ejemplos de cuando se da el rapto de la iglesia o el levantamiento de la obra de Dios. Hay hermanos videos donde han sacado los hombres y que la gente llega, hermanos, a reclamarle al pastor y a garrotearlo porque el pastor nunca les predicó una verdad. Así que, hermanos, si quedamos pocos aquí porque yo les predique la verdad, no importa. Pero lo importante es que los que queden puedan tener parte en el reino de los cielos. Usted tiene que prosperar espiritualmente para llegar al cielo. Por eso me gusta, fíjense, la congregación de Ministerio Odres Nuevos Internacional. ¿Por qué? Porque nos amamos unos a otros. Y eso es lo bueno. Cuando alguien se enferma, tenemos que amarle, tenemos que orar por él, tenemos que estar con él. La palabra dice que hay que unirse con el que llora, hay que sufrir con el que padece hambre, hay que gozarse con el que se goza. Y eso es lo que tiene Odres Nuevo Internacional, que nosotros lo gozamos en la buena y en la mala. Ahí estamos, y eso es lo que el Señor quiere. Tienes que prosperar. Y tú que me oyes, hermano, en diferentes partes del mundo, que me estás oyendo, ¿vean? Dios bendiga a los hermanos de Brasil, ¿vean? Los brasileros que oyen esta palabra, Venezuela, Dios les bendiga grandemente, que están al pendiente ya de estas predicaciones. Cristo te ama y tienes que progresar espiritualmente. Tienes que ir cada día de victoria en victoria. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Agarrado de la mano, agarrado, ayuntado con Cristo Jesús. Por eso la palabra dice, no os unáis en yugo desigual. Nunca te unas a tu pastor, nunca te unas a tu hermano, nunca te unas a tu hermana. Siempre la palabra dice, no os unáis en yugo desigual. Únete con el Señor, ponete en yugo juntamente con Cristo, que Cristo vaya en una parte del mundo y tú en el otro, y verás la gloria de Dios, porque Él es el que los puede llevar. Pero hoy el problema es que lo que le ha dado al hombre soluciones es el dinero, ¿verdad? El que tiene dinero ya